Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Paz y bien. Les habla el padre Rubén Francisco Bellante de la Argentina. Bueno, aquí estoy bajando la montaña, como verán. Bajando la montaña como Moisés con el rostro resplandeciente. ¿Por qué? Porque puedo encontrarme con ustedes, ¿eh? Puedo encontrarme con ustedes tratando de, como decíamos, preparar evangelizadores. Preparando evangelizadores, este es el objetivo de esta serie y por eso ustedes están allí y yo estoy aquí. Y estoy seguro, me voy a sentar un ratito aquí para conversar con ustedes, para platicar con ustedes. Estoy seguro que ustedes durante la semana o durante estos días habrán buscado ejemplos, como dijimos en la historia, testimonios de biografías que ciertamente van a ayudar a poder transmitir mejor, más eficazmente y más creativamente la palabra de Dios. Pero yo quería mostrarles un ejemplo concreto que tenemos aquí en la Biblia y de quién más podría tratarse sino del apóstol San Pablo. Justamente San Pablo, vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos del 6 al 21, nos presenta cuando San Pablo llega a Grecia. Fíjense, dice así, ¿no? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, sentía gran malestar al ver la ciudad llena de ídolos. O sea que Pablo por dentro estaba indignado de ver en Atenas una cantidad de ídolos, de dioses paganos, pero digamos que, como decimos nosotros, se lo guardaba, se lo comía. ¿Por qué? Porque en el fondo él quería anunciarles al Dios verdadero, ¿no es cierto? Dice más abajo, Pablo conversaba en la sinagoga con los judíos y con los que temen a Dios, hablando también con los que diariamente se encontraban en las plazas de la ciudad. Ustedes saben que los griegos, que eran muy eruditos, ¿no? Y sabían mucho de lógica, de poesía, de muchas cosas, ¿no? De filosofía, se reunían en las plazas para poder platicar, para poder conversar. Dice, algunos filósofos, epicúreos y estoicos, entablaban conversación con Pablo. Y Pablo era una persona muy culta, que además era ciudadano romano y había sido educado en Grecia, ya que su papá, judío hebreo, trabajaba por esa zona. Así que Pablo hablaba muy bien el griego y además de hablarlo, conocía muy bien la cultura helénica. No se olviden que la cultura helénica griega era la cultura que dominaba en ese momento el mundo entero, mientras que Roma dominaba, el imperio romano dominaba militarmente, Grecia dominaba culturalmente. Entonces, fíjese qué interesante, porque Pablo es un apóstol bien preparado, conoce varios idiomas, conoce líneas de pensamiento, conoce poesía, cultura, y llega Pablo así justamente a Grecia. Y qué interesante que es esto, porque un catequista, un evangelizador, un misionero, un predicador, debe conocer el terreno que pisa, debe conocer a fondo el terreno que pisa. Y Pablo lo conocía el terreno ese. Entonces, lo escuchaban a Pablo, otros contestaban, parece ser un predicador de dioses extranjeros, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Lo cierto es que en 17:23, más abajo, leemos que Pablo, con mucha astucia y con mucha audacia, comenzó su predicación en el Areópago, que era el lugar central de la ciudad, ante todos los eruditos estos, llenos de ciencia a nivel humano, comenzó su predicación diciendo, hombres de Atenas, veo que son hombres sumamente religiosos, en el sentido, digamos, laxo de la palabra, ¿no? Porque al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que está grabado esta inscripción, al Dios desconocido. Ahora yo vengo a anunciarles lo que adoran sin conocer. Qué hermoso este texto del capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, porque nos muestra la astucia, en el buen sentido de la palabra, y la audacia de un buen predicador a la hora de transmitir el mensaje en un terreno que debe conocer. He visto que a menudo catequistas y evangelizadores y predicadores, y en fin, es como que tienen un cliché, un cassette y lo repiten en cualquier lugar que van. Es lo mismo que le hable a la gente de la ciudad o a la gente del campo, que le hable a niños o a jóvenes o a adultos, a enfermos o a sanos. Y eso no es así. Tenemos que adaptar el mensaje de la buena nueva
al auditorio que tenemos delante, conociendo su situación, su cultura, su realidad y su contexto. De lo contrario, no somos eficaces en el anuncio. Por eso todo evangelizador debe conocer bien el terreno que pisa, la cultura que pisa. Por ejemplo, si voy a hablarles en el Perú a gente que desciende de los incas, sabemos que los incas tenían como lema no matar, no robar y no ser perezosos. Bueno, a partir de esas tres ideas que tenían los incas, puedo hablar de la palabra de Dios. Sabemos que en México, por ejemplo, algunas culturas todavía hoy le ponen comida a los difuntos, sobre todo en el Día de los Muertos. Llevan mucha comida a los difuntos. Bueno, a partir de esa idea, puedo hablar de que solamente puede comer alguien que está vivo, porque el difunto no puede comer. Lo mismo entonces, yo no debo, en todo caso, no debo transmitir el mensaje del Evangelio a alguien que no ha tenido un encuentro personal con la persona viva de Jesús. Por eso digo, qué ejemplo grande el que nos da San Pablo. Ustedes habrán investigado, averiguado en la historia, habrán averiguado también en biografías otros elementos que nos pueden ayudar. Yo hoy quiero presentarles, por ejemplo, el tema de la música. Ustedes me dirán, ¿el tema de la música también en la evangelización? Sí, también el tema de la música en la evangelización. ¿Por qué no? Hay muchos temas musicales de la cultura popular, tango, folclore, rancheras, corridos, que tienen elementos que podríamos llamar valores y antivalores. Valores y antivalores, que nos pueden ayudar justamente para hacer un análisis y de a partir de allí anunciar la buena nueva. Hay una canción muy vieja, creo que es mexicana, que dice: con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero porque mi palabra es la ley. ¿No es cierto que es así la canción? ¿Qué les parece a ustedes? Es algo arrogante, ¿no es cierto? Es algo arrogante. Después suele haber otras canciones, por ejemplo, que dice: por 4 días locos que vamos a vivir, te tenés que divertir. Una canción de varios años atrás. ¿Qué les parece a ustedes? Esta canción nos presenta un sinsentido de la vida, el ser humano como alguien, en fin, que respira, nada más, sin trascendencia, sin horizonte, sin meta. Últimamente hubo una canción de un cantante puertorriqueño muy conocido, muy famoso, que se llama Chayanne, y la canción dice más o menos así, yo no te la voy a cantar ahora, ¿no? Pero dice más o menos así: lo dejaría todo para que me amaras. Lo dejaría todo para que me amaras, dice, mi pasado, mi religión. Yo digo, ¿cómo puede amar a alguien sin identidad? Alguien que dice, lo dejaría todo para que me amases. Mi credo, mi pasado, mi religión, es alguien sin identidad. Alguien que no sabe ni quién es, ni de dónde viene, ni a dónde va, ni qué sentido tiene su vida. Yo pregunto, ¿puede amar a alguien así? Efectivamente, no. Entonces, qué bueno, porque a partir de esta canción podemos mostrar el camino auténtico del amor, que se ama cuando hay identidad, se ama cuando yo sé quién soy, de dónde vengo y a dónde voy y puedo entregarme por entero. Si no, ¿qué voy a entregar? Si no soy yo, ¿cómo puedo entregarme a un tú y formar un nosotros? ¿Se dan cuenta? Había una vieja canción de hace mucho tiempo que cantaba, me acuerdo, Julio Iglesias, y decía: quiero encontrar un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar. Yo te pregunto, ¿se puede encontrar un camino en el mar? Si dijimos que en el mar no hay caminos, entonces se dan cuenta, hay que tener cuidado con ciertos proyectos demasiado fantasiosos, porque cuando la fantasía es demasiado grande, nos hace perder de vista que tenemos que tener los pies en la tierra. Ven entonces los temas musicales, la música, como un camino de evangelización. Qué bueno sería que en tu grupo, en tu parroquia, en fin, hasta en tu casa, pueden realizar canción debate. Es decir, debatir las letras de los temas musicales, haciendo lo que se llama un eje semántico, viendo los valores que te proponen las letras musicales y los antivalores que también te proponen, incluso analizando uno con otro y cotejándolo, comparándolo con lo que Jesucristo y la palabra te propone y poder
actuar en consecuencia. A mí me parece que la música sigue siendo un camino magnífico para evangelizar. Yo quisiera que todos ustedes escuchasen mejor los temas musicales que se pasan por radio, por televisión. Eso sería algo magnífico. Digo, también la música es un canal de evangelización, como también lo es la publicidad, como también lo es el cine. Mucha gente ve cine, pero no lo ve con una conciencia crítica, y no ve cine haciendo un análisis de los argumentos que puede presentar la película. Qué bueno que es, de repente, desde una publicidad que se repite 10, 15, 20 veces por día por televisión, o desde una publicidad gráfica que se está viendo en cada revista o en cada periódico, partir de lo que ahí se propone como valor o como antivalor para mostrar un camino de evangelización. Me parece que es algo muy interesante y que podemos tener en cuenta. ¿No creen así ustedes lo mismo? Yo sí lo creo. También el tema de la cultura, y de eso estábamos hablando. La palabra cultura viene de cultivo, ¿no? De cultivo, de cultivar, de cultivar, de cultivar. O sea que está hablando de algo que tiene que ver con la tierra, algo que tiene que ver con la identidad personal, con la identidad de un pueblo, con la identidad de una familia. Sabemos bien que desde hace décadas, desde el Concilio, sobre todo Vaticano II para acá, y sobre todo el documento de Puebla en América, que trató de, digamos, encarnar lo que decía ese documento magnífico de Pablo VI llamado Evangelii Nunciandi, o sea, anunciando el Evangelio, sabemos, digo, que se trabaja mucho en lo que se llama inculturar, o sea, que evangelizar, atención, evangelizar no sea, digamos así, imponer, sino proponer, respetando, como dice Juan Pablo II, respetando los valores propios de cada cultura, que seguramente los tiene, claro que sí. Entonces, inculturar es transformar, impregnar de evangelio esa cultura emergente. Ahora, si un catequista, un evangelizador, un predicador no conoce la cultura de un pueblo, la cultura de una ciudad a la que va, o de su barrio, o de su gente, mal podría inculturar. Esto es lo que yo veo a menudo que pasa con nosotros en general. La fe va por un lado, mientras que la vida y la cultura va por el otro, como las vías del ferrocarril, y nunca se encuentran. Y por eso es que a la gente le cuesta tanto vivir criterios y actitudes desde la fe, porque la fe la deja para la misa del domingo o la reunión de la semana, mientras que su vida concreta, trabajo, estudio, profesión, deporte, diversión, va por otro lado. Y es eso, ciertamente, lo que tenemos que cambiar. Tenemos que impregnar de fe nuestra cultura. Si tú no conoces el terreno que estás pisando, no conoces lo que ven, lo que escuchan adolescentes, jóvenes y adultos, difícilmente podrás anunciar como una flecha al corazón el mensaje de la palabra. ¿Está claro? Por lo tanto, te lo reitero, un oído en la Biblia y un oído en el pueblo. Como María, y con ella hacer carne al verbo, hacer carne al verbo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne, se hizo cultura, se hizo vida, y tenemos que tratar de impregnar de cultura aquello que tenemos delante. También decíamos que es muy bueno el análisis de la realidad, analizar la realidad. Pero claro, hay mucha gente que ante este tema tiene miedo. Dice, no, yo no quiero politizar la religión, no quiero hablar, por ejemplo, ¿no? Mucha gente incluso dice que Juan Pablo II, cuando opina desde la fe sobre temas concretos, está politizando. Es como que quisieran encerrar la fe en la sacristía para que no molesten. O sea que yo creo en Dios, pero Dios está allá arriba, bien alto en una nube, y a mí no me dice nada. Analizar la realidad es importante y es necesario para poder evangelizar. Si yo no analizo la realidad que estoy viviendo, difícilmente podré impregnarla de evangelio. Hay muchos ejemplos al respecto de cómo podríamos hacer un análisis de la realidad. Yo te puse en el último programa el ejemplo que nos da el documento de Puebla, ¿te acuerdas? Es decir, ver, juzgar y obrar en consecuencia. El ver siempre es presentar los hechos como se dan, así crudamente. El iluminar tiende a que la palabra de Dios dé una respuesta a esa pregunta, y el obrar es actuar en consecuencia.
Decía Maquiavelo alguna vez que a veces la Iglesia o los católicos responden a preguntas que nadie hizo. Dan respuestas a preguntas que nadie hizo. ¿Y qué te parece a ti eso? ¿Se da o no se da así? Yo lo que te quiero decir es que cuando una predicación, cuando un evangelizador realmente sabe moverse, ese predicador va a responder a las preguntas que están en el corazón, en la mente y en la boca de esas personas. El análisis de la realidad tiene que llevarte también, por ejemplo, a, como decíamos antes, no solamente a anunciar la buena nueva, a anunciar la palabra, sino a denunciar la ausencia de Dios en un montón de hechos de nuestra vida. Por ejemplo, analizar desde la fe el hecho del 11 de septiembre, de aquel año, del año 2001. Analizar desde la fe la guerra de Medio Oriente, analizar desde la fe el tráfico de drogas, el tráfico de armas, analizar desde la fe todo lo que puede ser la corrupción. Tenemos que analizar desde la fe también el tema del desprecio a la vida, el tema del aborto y la eutanasia, el tema de la planificación familiar, el tema del noviazgo y el matrimonio. Es muy importante que todo pueda ser analizado desde la fe, sin miedo, sin prejuicio, con una gran apertura, con un sincero deseo de buscar la verdad juntos, sabiendo que nadie es dueño de la verdad y que la verdad la buscamos juntos con mucha humildad. Pero no podemos dejar de analizar la realidad si queremos de verdad ser eficaces en el camino de la evangelización. Así lo hace Juan Pablo II. Juan Pablo II, el Papa, va a cada país, a cada nación, a cada pueblo y a cada uno le habla con el ropaje cultural propio de cada continente o de cada país o de cada pueblo. Y además no se calla a la hora de hablar de temas espinosos que pueden referirse a ese país, a ese pueblo. Un profeta, un auténtico profeta no tiene miedo de incomodar. Un auténtico profeta tiene que ser un profeta no de amarguras, no de cataclismos, un profeta de esperanza. Hay muchísima gente que le encanta hablar, por ejemplo, del apocalipsis, de los tiempos finales, de que el mundo se acaba. Pero, ¿qué le puede importar a muchos de los cataclismos o de los grandes terremotos que pueden llegar a venir si no puede soportar los cataclismos y terremotos que a diario tiene en su matrimonio, en su noviazgo, en su familia, en su trabajo? Tenemos que dar respuestas concretas a personas que tienen sufrimientos concretos. No podemos tratar de crear una nube de evasión a gente que está sufriendo problemas concretos. Esto es importante, saber iluminar también, iluminar esa realidad que nos toca vivir, iluminar esa realidad que nos toca vivir. Por eso esta palabra de Dios que hoy leíamos de San Pablo nos puede ayudar y nos sigue ayudando, de hecho, cómo Él iluminó a esa gente allí en Grecia, en Atenas, en el Areópago. Realmente me parece que esto es importante. Un catequista, un evangelizador siente el peso de su pueblo, de dar respuesta a situaciones concretas. Esto es importante. Yo recuerdo una vez haber leído que en Nueva York, se ve que hace mucho tiempo, una vez se cortó la luz eléctrica en el subterráneo, en la metropolitana, ¿no? Y dice que la gente salió despavorida, se atropellaban unos con otros, porque tú sabes bien que cuando no hay luz, la gente no se reconoce, entonces se atropella unos con otros, ¿no? Eso pasa cuando también no está la luz de la gracia y sí abunda la noche del pecado, ¿no es cierto? Entonces la gente cuando no hay luz se atropella unos con otros gritando desesperados, queriendo salir, vaya a saber dónde, porque no encuentra la salida. Y dice que un señor se acordó que como llegaba tarde a su casa y no veía ya porque era grande la llave de la cerradura, llevaba siempre consigo una pequeña linternita de esas de bolsillo. Entonces sacó su linterna y la encendió. Claro, y esa pequeña lucecita fue fundamental para los cientos de personas que estaban en el subterráneo para encontrar la escalera que saliera a la calle. Qué bueno que es esto, ¿no? Qué bueno que es esto. Un catequista, un evangelizador es alguien que sabe poner una linternita en la oscuridad de mucha gente, ¿eh? Yo recuerdo una vez, estábamos reunidos en la parroquia
y bueno, hubo un corte de luz, era de noche, ¿no? Entonces hubo un corte de luz, ahí estábamos todos y se cortó la luz. Y no faltó quien dijera, uy, se cortó la luz, uy, se fue la luz. Pero eso ya lo sabíamos, ya sabemos que se fue la luz. Lo que hace falta es que se pongan de pie, vayan a buscar un fósforo, una linterna o una vela. A veces hay evangelizadores y catequistas que más o menos están siempre en lo obvio, no hacen más que remarcar lo negativo o lo pesimista de la situación, del mundo, de su país, de su casa, de su parroquia, de su trabajo pastoral, de su apostolado. No hacen más que remarcar lo negativo. Y esto no sirve, no sirve. Tenemos que siempre encender una luz. Como dice acá el viejo refrán, en vez de maldecir la oscuridad, al menos encendamos una luz. Esta es la idea entonces fundamental. Y también quería empezar a hablar, al menos en este programa de hoy, de otro tema o de otro camino, de otra vía, que es lo que se llama la vía de la revelación. Fíjense qué interesante, la vía de la revelación. Dios toma la iniciativa y Él sale al encuentro de nosotros. Él toma la iniciativa y Él sale al encuentro de nosotros. Él nos amó primero y Él nos habló primero. Por eso la vía de la revelación, la Biblia, la revelación de Dios, aquí encontramos sin lugar a dudas un fundamento precioso y maravilloso para poder anunciar a Cristo Jesús, para poder anunciar el amor del Padre Dios. Esta vía de la revelación, Dios que inicia el diálogo. Yo recuerdo en 1 Samuel está 3:1, se habla de Samuel, ¿no? Que Samuel dice quería servir al Señor. Después lo leen en todo caso, es 1 Samuel 3:1. Samuel dice quería servir al Señor. Y más abajo se dice que Samuel no conocía al Señor. Entonces tuvo que conocer al Señor, porque no puede servir uno y seguir a quien no conoce. No puede servir y seguir a quien no conoce. Por eso es importante conocer al Señor. Si yo no conozco al Señor, no conozco su plan, su proyecto sobre mí, no lo puedo servir y seguir. Qué importante este ejemplo entonces de Samuel. Te reitero el texto para que lo anotes. 1 Samuel 3:1. Si yo no conozco el proyecto de Dios sobre mí, si no conozco el plan de Dios sobre mí, yo no puedo servir al Señor. Si tú eres catequista, evangelizador, misionero y de verdad no conoces mucho al Señor, ¿cómo lo puedes servir? Este es el tema, ¿no? Por eso me gustaría ahora, terminando este programa de hoy, que juntos descubramos esto. La palabra de Dios tiene que ser una palabra conocida por ti. Yo no sé cuánto tiempo haces que no haces un curso bíblico, por ejemplo, o si has hecho alguna vez un curso bíblico, si has hecho algún curso bíblico del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, si realmente has leído alguna bibliografía que te ayude a comprender mejor la Biblia, pero más aún, si has leído la Biblia. Seguramente me preguntarás, es que mucho no la entiendo. Ah, claro. ¿Nunca te hablaron de la lectio divina? Es decir, la lectura atenta y meditada de la palabra de Dios. Creo que por allí va la cosa, ¿no? Por empezar, ¿tu Biblia es una Biblia católica? ¿Tienes una Biblia católica o tienes una Biblia que a lo mejor es protestante? Eso es bueno saberlo porque hay mucha gente que no solamente no tiene una Biblia católica, sino que casi nunca lee la Biblia. Y se escuda diciendo, es que yo no la entiendo. ¿Por qué? Porque se acerca a la palabra de Dios, a la Biblia, no como a Dios que te está hablando, sino como a un libro de historia, de geografía, de poesía, de arte, pero no como a la palabra de Dios, de un Dios amoroso que se quiere comunicar contigo. Es más, hay mucha gente que le da más importancia de repente a un supuesto mensaje de la Virgen María que ha sido dado no sé en dónde, que puede ser valioso y verídico, no digo que no, o a lo mejor a una supuesta revelación privada que recibió tal santo o tal santa o tal persona quizás que ni está canonizada, le da más importancia a eso y lee más eso y difunde más eso que la misma palabra de Dios. Es muy triste encontrar mucha gente que me puede leer a lo mejor, no digo que esté mal, me puede leer la revelación sobre Jesús misericordioso de Sor Faustina Kowalska, por ejemplo,
O de repente lee la revelación de María desde Fátima o desde Lourdes, o algunos otros libros que andan por allí dando vuelta de revelaciones privadas, algunas no muy ortodoxas o no muy aceptadas por la Iglesia. Digo, leer todo eso y no leer la palabra de Dios, la Biblia, esto sí que es muy lamentable, que es muy triste. Porque en el fondo es como que tienes mucha sed, pero mucha sed, y en vez de ir a ese manantial de agua transparente que está a 100 metros, te quedas aquí delante en un charco de agua putrefacta, queriendo saciar una sed, que ciertamente es una sed mucho más profunda. Te dejo con esta inquietud. En el próximo programa hablaremos de la palabra de Dios, la Biblia, y hablaremos también del magisterio. Me gustaría que para entonces tengas tu Biblia en mano y que puedas realmente con los amigos, familiares, hermanos de comunidad con los cuales estás trabajando este curso, que puedas también interiorizarte para profundizar más la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga mucho, te siga acompañando e iluminando en este camino de preparar evangelizadores, ser discípulos para ser anunciadores de la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi deseo de paz y bien para todos ustedes y hasta la próxima.